En esta oportunidad quiero compartir un principio elemental en la vida cristiana. Y eso lo plantea Jesús cuando toma de referencia la parábola de las 10 vírgenes, que es una historia universal. Y él dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces la diferencia entre un cristiano y otro es la prudencia y la insensatez de los otros. Creo que la salvación de muchas vidas va a depender, sí es cierto, de la obra de Jesucristo, va a depender de la misericordia de Dios, pero con relación a lo que a nosotros nos toca, va a depender mucho de la prudencia. ¿Qué tan prudentes nosotros somos? Porque Él lo hace claro: 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, dice el versículo 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, ellas no tenían aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Entonces, aquí, esta parábola lo que nos deja ver es que nosotros tenemos que tener aceite en nuestras lámparas para que esa luz en nuestra alma, en nuestra vida, no deje de alumbrar. ¿Cuántas veces hemos dicho de personas: esas personas están apagadas? Porque se demuestra que ha entrado la tristeza, ha entrado la depresión, ha entrado la opresión, pero es porque sus lámparas han dejado esa luz que los mantenía ellos vivos. Ahora, la prudencia la podemos encontrar en Efesios, porque ahí nos indica qué es tener una vida prudente, qué es tener una vida con diligencia. Y dice ahí en Efesios capítulo 5 y versículo 15, es una clave para que nosotros no nos quedemos sin aceite. Porque el problema de las insensatas es que no tenían aceite. La clave maravillosa de las prudentes es que tenían aceite. Entonces dice Efesios capítulo 5 y versículo 15, mirad pues con diligencia, porque el reino de los cielos es de prudentes, es de los diligentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Déjeme decirle que aquellas insensatas no eran sabias, sino que eran negligentes. Y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los prudentes, los diligentes aprovechan bien el tiempo. Y aquí la Biblia explica qué es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquellas insensatas no entendieron que la voluntad de Dios es que sus lámparas estuviesen con aceite. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que nos da la energía, el que nos da a nosotros el aceite para que nuestras lámparas estén encendidas. Y dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y explica aquí cómo podemos ser llenos del Espíritu: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, miren qué importante es la boca. La boca es el instrumento que Dios utiliza para que nuestras lámparas siempre puedan tener el aceite. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahí en Santiago dice que la lengua es un miembro tan pequeño, capaz de encender un grande fuego. Y lo dice en el contexto del chisme, pero también cuando la boca es bien usada, podemos hacer encender
un fuego maravilloso en nuestra alma. Por eso es que en el Lucas, cuando Jesús se encontró con aquellos caminantes de Emaús, dicen ellos: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Y no es que Jesús llevaba un libro, simple y sencillamente Jesús iba teniendo un diálogo con ellos y les iba compartiendo las escrituras. Y a la medida en que el diálogo iba cambiando de un pasaje a otro, a la medida que el diálogo iba caminando y Jesús hablando, el corazón de ellos iba ardiendo. O sea, el aceite estaba funcionando en sus vidas. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros utilicemos nuestras bocas para alabar a Dios, cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Que nosotros podamos agarrar las escrituras, confesarla con nuestros labios, y eso hará que nosotros seamos prudentes, aprovechemos bien el tiempo. Cuando tengamos oportunidad de cantar, de alabar a Dios, la música es importante para encender el espíritu del hombre. Los diálogos cargados con la palabra de Dios van a encender el fuego de Dios en nuestras vidas. Si eso no está en nosotros, el fuego se va extinguiendo y la Biblia nos va a llamar insensatos como esas 5 vírgenes, pero que seamos como esas vírgenes prudentes y que la llama de Dios esté encendida en nuestras vidas.